Bienvenidos, esto es Generación de Fe. Este es el episodio 40. ¿Es importante la comunicación familiar para Dios? Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios. Juntos buscamos a nuestro Dios por medio de su palabra y juntos comprendemos qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros estudiando su palabra. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Suri, gracias a Dios. A pesar de que iniciamos una semana de actividades, pues te había comentado en la semana que me había enfermado un poco de tos y luego me alergia que me empezó a dar en la mitad de la semana, pero gracias a Dios ya vamos de salida y veo que también me comentabas tú también lo mismo, que también te enfermaste, ¿verdad? Sí, en esta ocasión, esta semana, nos agarró la enfermedad. Justo apenas a mí fue el jueves y pues ahí voy poco a poquito. Tos, gripa, pero ahí vamos. Y ahí, pues con el medicamento que nos mandó el doctor y todo, pues vamos a ir sanando. Y primeramente, con la ayuda de nuestro Dios. Gracias porque se suscriben, gracias porque le dan like, gracias porque comparten este episodio. Cada vez estamos eh, teniendo más y más audiencia y no es por nosotros, sino por ustedes, porque comparten, porque tal vez se lo enseñan a un vecino, se lo enseñan a una persona y lo que queremos nosotros es que cada vez más conozcan a nuestro Dios, cada vez más las personas conozcan a nuestro Dios. Este episodio lo pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, y así también todos los episodios. Todos los miércoles sale episodio nuevo. A pesar de que este miércoles no salió episodio nuevo, problemas técnicos que tuvimos, pero lo van a poder escuchar todos los miércoles a partir de las 6 de la mañana, ya va a estar disponible. Y en YouTube, a partir de las 8 de la noche, también va a estar disponible un episodio nuevo para que ustedes también escuchen la palabra de nuestro Dios. Este episodio, como ya lo vieron en el título, es importante. Este episodio que lo ven es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí se basa el eje medular de una sociedad, que es la familia. Y como existe, el eje medular es la familia, debe de haber una buena comunicación. Pero no solo una comunicación asertiva, sino una comunicación en la cual esté presente nuestro Dios. Que es lo principal que tenemos que tener una familia. Comunicación, nuestro Dios. ¿Para qué? Para que exista esa comunicación perfecta, una comunicación que le agrada a nuestro Dios. Vamos a iniciar el tema. ¿Qué podemos hablar, Cris? Sí, en efecto, Suriel, la comunicación familiar es un pilar fundamental en la vida de cualquier hogar y en la sociedad en general. No solo fortalece pues, los lazos entre sus miembros, sino que también es un medio a través del cual se pueden transmitir valores, amor y comprensión. Sabemos que para que la sociedad pueda estar bien, pues tiene que estar bien la familia, cimientos familiares deben de estar bien claros. Cuando una sociedad está con problemas, con malestar, pues es desde la familia. Sabemos que desde la familia se instan los valores, la educación. La familia es una de las células principales de la sociedad en la cual se establece todo y precisamente la palabra de nuestro Dios pues habla precisamente de que la familia debe ser importante, para que haya comunicación con nuestro Dios. Pero vamos a empezar todo desde sus raíces, desde sus orígenes, ¿verdad? Como todo que tiene hay que ir desde sus orígenes, de sus principios. Precisamente un primer aspecto es la institución divina de la familia. ¿Desde dónde se establece la familia? Dice ahí Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En esta parte de las Escrituras vemos, amigos, que Dios
ve relevante que el hombre tiene que tener su pareja, ya que esto es sagrado, porque esto es la base fundamental para establecer la familia. Vemos que eh, Adán veía cuando los animales se juntaban, andaban de pares, de parejas, poniéndoles nombres, ¿verdad? Porque Dios le había instituido que pusiera nombre a toda criatura. Dios había enseñoreado al hombre sobre todas las criaturas. Y ven que tiene su pareja y Dios vio que pues Adán estaba solo y hace caer sueño en él, abre una de sus costillas, toma una costilla de él y forma a la mujer. ¿Y qué dice Adán? Dice que es este hueso de mis huesos, carne de mi carne, y del varón fue tomada y será varona, dice la palabra de nuestro Dios. Y dice que ya no son dos carnes, sino es una sola carne. Entonces, desde ahí se establece precisamente esta parte fundamental de la familia. Y también Dios ve que el cuerpo humano, pues es un templo en Dios que debe de mantenerse limpio de impurezas. Y por esa parte, al estar con su pareja, pues ambos tienen que estar limpios, ¿no? Y precisamente esto ayudará a que las familias, precisamente, pues tienen que estar eh, a base del padre y la madre como un fundamento. Y vemos que Dios ve relevante esta parte que tiene que el hombre tener su pareja, ya que esto es, como les comentaba, sagrado, que es la base fundamental para establecer la familia. Y con esto es lo que a mí me gustaría empezar. Sí, para que una sociedad se empiece a formar o empezara a formar, se tuvo que formar a base de una familia. Cristian acaba de dar un ejemplo de cómo empezó la familia, en este caso, desde Adán y desde Eva. De ahí se empezaron a procrear los hijos, que fue Caín, Abel y después fue Set. Pero siempre siempre tenían presente a Dios. El hecho de tener una familia que la base fundamental principalmente es el padre y la madre, debe existir esa buena comunicación para que después se transmita a los hijos, para que después haya esa comunicación. Y no solamente la comunicación como familia, sino también una buena comunicación con Dios. Aquí quiero tomar como ejemplo un versículo de la palabra de Dios que dice en Efesios capítulo 6, versículo 2. El versículo 1 y el versículo 2, yo creo que el versículo 1 y el versículo 4, yo creo que lo vamos a tomar más adelante, pero ahorita me gustaría tomar esta parte que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que seas larga de vida sobre la tierra. Aquí, en este caso, el Señor da por medio del apóstol Pablo, da un algo peculiar, algo puntual. Honra a tu padre y a tu madre. Desde que empezamos a tener esa honra a nuestro padre y a nuestra madre, desde allí empieza a ejercer una comunicación verdadera, una comunicación que exista entre la familia. Porque al hecho de, no por algo, lo puso primeramente como mandamiento al Señor y después lo retoma el apóstol Pablo diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa. Si nosotros como hijos empezamos a honrar a nuestros padres desde un inicio desde que empezamos a crecer, la comunicación, el entendimiento entre la familia va a empezar a ser mejor, vamos a empezar a tener mejor comunicación. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? Que tenga una buena comunicación. ¿Para qué? Porque es el eje medular de una sociedad, el eje medular que Dios estableció desde un inicio que se generó, que se formó la tierra. Formar
a una familia, que esa familia iba a empezar a formar una sociedad que es lo que hoy en día estamos viviendo. Dice Chris que si no existe una buena sociedad o un buen círculo donde habitamos, es porque existen situaciones en la familia que no están bien establecidos. Y por eso el Señor nos pone en hincapié y nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque sabiendo que honrando y a tu padre y a tu madre, vamos a tener promesa y también vamos a tener una buena comunicación, no solo con nuestros padres, sino también con Dios. Y vamos a tener larga vida. Así es. Larga vida por obedecer a nuestros padres. Y precisamente, una vez establecida, amigos, la familia, tanto el padre y la madre, tienen ambos la labor de una comunicación entre ellos. Primeramente, ellos como pareja, establecer normas, un orden, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden, y así la planificación de los hijos, si se tiene planeado, pero además de eso, la educación, que es algo fundamental, que en la cual los hijos crecerán. Si nosotros leemos ahí en Proverbios 22:6, dice la palabra del Señor: instruye al niño en su carrera, y aun en su vejez no se aparte de ella. Esto que comenta el rey Salomón, amigos, nos ayudará a que las familias en Dios crezcan y se desarrollen en las bases de la palabra del Creador, de la palabra de Dios, en donde exista ese amor y ese temor a Dios, que sea todos los días que nuestro Padre Celestial nos preste de vida. Para que esto pueda llevarse a cabo, los padres deben ser los primeros, fíjense amigos, de vivir la palabra del Creador, siendo ejemplos para los hijos. Aquí es importante que una vez que papá y mamá ya tienen a sus hijos, un primer aspecto que ellos tienen que hacer, primero ellos tienen que encomendarse a Dios. ¿En qué sentido? En que tienen que ya de renunciar a ellos mismos, en el sentido de ya no vivir una vida pasada, sino tienen su vida que cambiar a servir a Dios, haciendo su voluntad, dejando de ser lo que hacían antes de formular su familia, para que sean buenos ejemplos para sus hijos, y así a los hijos se les pueda enseñar con las bases de la doctrina, de la palabra de nuestro Dios. Y precisamente es importante que para que nosotros podamos llevar a nuestros hijos en el camino correcto, tenemos nosotros que ser primeros ejemplos para que ellos puedan tomar lo bueno de nosotros, o en ese caso los que son padres de familia, para que los hijos vayan por buen camino. Y un ejemplo tenemos claro en las Escrituras, a Ana, precisamente cuando ella no podía tener hijos, y que en su anhelo por tener hijos, le pide a Dios que si le daba un hijo, lo iba a poner al servicio de Dios. Entonces, vemos que esta oración inteligente que Ana efectuó, le trajo como resultado ese hijo tan anhelado, tan soñado por ella. Y sabemos que su hijo fue Samuel. Sabemos que Samuel fue un profeta que sirvió a nuestro Dios. Y vemos que ella lo instruye en esa carrera, como dice la palabra de Dios: instruye al niño en su carrera. Vemos que ella lo dedicó, lo apartó para la obra de Dios. Y vemos que eso fue producto claro de cómo una familia trabajada en las cosas de Dios puede llevar a sus hijos a tener un éxito en el camino que lleva al Padre. Y otro ejemplo que yo también tengo es el joven Timoteo, este hijo de Dios, que si conocemos para su vida, en la palabra de Dios dice que él nació en un seno de una familia cuyo padre era griego, es decir, era gentil, y su madre era judía conversa a la palabra de nuestro Dios, llamada Eunice.
y con su abuela Loida, que vivían juntos, que aceptaron el Evangelio en el primer viaje del apóstol Pablo, y crecía este joven en el seno de una familia unida en la palabra de nuestro Dios, que sabemos que la carrera que Dios tenía preparada para él, a recibir las instrucciones del apóstol Pablo, en predicar su palabra, en las responsabilidades que el apóstol Pablo le delegaba, eran porque el apóstol Pablo vio en Timoteo un joven responsable, un joven sobre todo temeroso de las cosas de Dios. Todo esto fundado con las raíces de su madre Eunice y de su abuela Loida, que crecieron en el seno de la palabra de Dios y supieron orientar en el camino correcto de un digno hijo de Dios, como un padre que debe de hacer con sus hijos. Fíjate, Cris, eso es bien cierto. Empezar desde un principio a educar a nuestros hijos. La palabra de nuestro Dios enfatiza lo que es lo más importante, que es la familia, aparte del amor, del perdón, de muchas situaciones que maneja la palabra de Dios. Pero en este caso que nos atañe, la palabra de Dios enfatiza que la familia es un regalo de nuestro Dios. Es un regalo y un fundamento vital para la sociedad, subrayando la responsabilidad de los padres en una buena crianza, como lo que acabas de decir. Y también, se me viene a la mente esta parte, si no te lo menciono, se me olvida que los hijos que nos da Dios no son de nosotros, como muchas veces se piensa, sino que los hijos son prestados. ¿Qué quiere decir? Que Dios se los da para que los cuidemos, para que los instruyamos por el camino correcto. Y exactamente, y teniendo una buena enseñanza, una buena crianza, dice, como decía Cristian, instruye al niño en su carrera. Aparte de instruirlo con las bases de nuestro Dios, tratarlos y educarlos con amor, con cariño, con respeto, atención, y todo eso se va enfocando y se va alimentando poco a poco y va a provocar que la familia empiece a funcionar, empiece a ser parte importante a los ojos de nuestro Dios. No solamente es te voy a instruir por medio de la palabra, y sabemos que instruyéndolo por medio de la palabra viene implícito el amor, viene implícito el perdón, viene implícito la obediencia, viene implícita muchas cosas. Pero nosotros como padres, en mi caso, tenemos que enfatizar el amor día a día, el respeto, los logros que llegan a hacer nuestros hijos, celebrárselos, impulsarlos, alentarlos, y todo eso estamos hablando de una buena comunicación asertiva hacia nuestra familia. Y si nuestra familia crece y tal vez son más de uno o dos o tres hijos, fíjense lo que dice aquí el Salmo capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice aquí el rey David, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para llegar a ese punto, tuvo que haber un antes. ¿Y cuál es ese antes? Que los padres empezaron a educar a sus hijos con amor, con respeto, con celebrar los logros, sus triunfos, a impulsarlos a todo lo que implica esa educación que hace que se fortalezca el niño en su momento y pase a adolescente y luego pase a joven y luego a adulto, que vaya fortaleciendo poco a poquito, para que cuando llegue a grande, adulto, ese joven, ese adulto, tenga las bases de amor, respeto, comprensión, tolerancia, perdón, y tenga como lo vimos al principio,
el respeto a sus padres, porque sabemos que eso le va a llevar a una promesa, la promesa que Dios nos hizo. Y eso es la base fundamental. En una familia, el amor, el respeto y sobre todo ese cariño de mostrárselo a nuestros hijos día tras día tras día. Porque primero nos dice nuestro Dios que los vayamos destruyendo poco a poquito y también nosotros, porque sabemos, como dice Chris, no son nuestros, son prestados por nuestro Dios. Y lo que quiere nuestro Dios al tenerlos en préstamo es educarlos correctamente, llevarlos, enseñarles qué es lo bueno, qué es lo malo y cuál camino tienen que mirar. El temor a, El temor a Dios, exactamente, el temor a Dios, que es algo fundamental. No el temor de miedo, sino el temor de saber que tenemos un Padre en el cual nos podemos acercar, nos podemos inclinar y nos podemos darnos cuenta cuando, cuando algo está pasando en nuestra vida. Ese es el temor, ese respeto que se le puede entregar. No temor de miedo, sino temor de respeto, de sabemos que tenemos un Padre en el cual podemos estar. Entonces, yo creo y siento que es una parte fundamental el amor, la comprensión, el cariño y principalmente la guía de los padres hacia los hijos, basándonos en la palabra de nuestro Dios. y sobre todo, también saber que como cuando leías en Efesios 6, Ajá. de, de hijos obedecer a los padres, padres, no airáis a vuestros hijos, ¿no? Sino que aquí entender esta parte de que pues criar a los hijos en una disciplina y en la amonestación del Señor, cuando ellos vemos que, por ejemplo, hay aspectos que si caen en alguna desobediencia y todo ello, los padres tienen que hablar con cariño, con respeto, tener la inteligencia de cómo abordar esa parte, de que en la familia se tiene que establecer roles y responsabilidades de lo que cada quien, el rol que cada miembro de la familia forma, para así poder evitar cualquier malentendido. Partiendo de la idea de que Dios es un Dios de orden, es esta parte, ¿no? Fijar las tareas que cada miembro de la familia tiene, y si algún hijo fuese desobediente a los padres, pues tienen que tener la paciencia y la inteligencia, ambas, para poder abordarlos, para guiarlos, corregirlos en el camino correcto en todo momento de su vida con amor. Ahí precisamente en Proverbios capítulo 15, amigos, versículo 1, dice la palabra de Dios: la blanda respuesta, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Aquí es importante que cuando nosotros hablemos, hermanos, amigos, es que hablemos con esa parte importante de ser astutos. Dice también la palabra de Dios, que el que hable, hable para edificar. Entonces, aquí es importante que nuestras palabras, primeramente, sean planeadas anteriormente. Es como decirlo así, hacer un discurso, redactarlo si es posible y ver las posibles vías de cómo poder abordar eso. Por ejemplo, que la mamá o el papá hable con su pareja antes de amonestar a su hijo en amor. ¿De qué palabras crees que pueda yo utilizar para amonestar a mi hijo en amor, ¿no? Y ya que los padres acorden esa parte, ya ahora sí hablando con la hija para que, no haya rencillas en los miembros de la familia y esa situación pueda ir por buen camino. Y eso es lo que principal, al final de cuentas, lo que ellos quieren, ¿no? Que, que ese amor en la familia, que es lo fundamental, esté en constante crecimiento. Y sabemos que ahorita estamos viviendo tiempos complicados, pero eso no implica que en la palabra de Dios digan algunos, es que ya en la palabra de Dios ya está obsoleta para los tiempos actuales en donde estamos viviendo,
donde a los hijos ya se les educa de otra forma. Pero no, amigos, la palabra de Dios fue la misma de ayer, la misma de hoy y la misma de mañana. Y créanme que lo que cada uno de nosotros estamos aprendiendo no tiene fecha de caducidad como pensamiento humano que con el paso de los tiempos va cambiando las ideas. Y la palabra de Dios dice su palabra que es eterna como su autor. ¿Eso qué nos quiere decir? Que lo que fue en el pasado, amigos, va a seguir siendo. Nada más lo que cambia es el pensamiento del hombre, los tiempos, pero al final de cuentas todo sigue siendo igual. Entonces, yo de manera particular, pues yo los invito a que, busquemos algún consejo, siempre lo buscamos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es basta, amigos, en consejos para todo tipo de situaciones, para todo tipo de personas, hay consejo. Y lo importante es que nosotros tratemos de abrir las escrituras y de leer. Fíjate, Cris, es muy importante el hecho que dice en Efesios. Precisamente por eso no quería tocarlo, porque sabía que esa parte era el eje medular. Cuando dice, hijos, obedezcáis a sus padres, y padres, no irritéis a sus hijos. En Colosenses también lo maneja, lo vuelve a repetir el apóstol Pablo, diciendo prácticamente en diferentes palabras, pero llegando al mismo punto. ¿A qué se refiere esta parte? Hay veces que nosotros como padres no tenemos un buen día, nos encontramos enfermos, tal vez un poco irritados por el ajetreo, y inconscientemente a veces llamamos la atención no de la mejor manera a nuestros hijos, y viceversa. Luego a veces los hijos no están muy inquietos o algo y terminan irritando a los padres. Eso no quiere decir que nunca se les va a regañar, nunca se les va a llamar la atención o nunca se les va a guiar. Al contrario, lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo, nuestro Dios, es de que lo hagamos, pero con amor. Acaba de decir Cristian algo bien cierto. Hay veces que antes de llegar o llamarle la atención a nuestros hijos, importante la comunicación entre los esposos para que vayan a ver cuáles son los puntos que se van a tratar y cuáles son los puntos que se tienen que ajustar para que siga existiendo esa comunicación, para que siga existiendo esa armonía y no se pierda. Porque si empezamos a llamarle la atención nada más, aventando a ver qué es lo que sale, jamás vamos a tener una buena comunicación asertiva. Es importante tocar los puntos de decir, hijos, están fallando en esto, en esto, en esto. Y al contrario, papás, yo veo que ustedes están de esta manera, y llegar a un punto en el cual se tenga que haber un acuerdo y se tenga que haber un diálogo para poder resolver, pero resolver con amor, resolver desde el amor, y para poder llegar a ese punto que nos dice nuestro Señor: no irritéis a sus hijos, no irritéis padres, hijos, obedezcáis a sus padres. Esto es muy importante, y fíjense lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice así: antes ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es muy importante. A veces, como padres o como hijos, a veces tenemos rencores porque nos regañaron o porque no nos hicieron caso a nuestros hijos. Pero eso no quiere decir que al llamarle la atención, a recibir un regaño o una exhortación, no quiere decir que va a perdurar para toda la vida ese enojo. Al contrario, tomar esa enseñanza de ese regaño y sacarlo lo mejor para decir, como hijo, creo que aquí me estoy equivocando, no estoy haciendo bien las cosas, por algo mis papás me están haciendo ver
mi error, y lo contrario, y en los padres también. Si mi hijo me hizo saber que yo me irrito muy rápido, que yo no les pongo mucha atención, o que yo los ignoro, o X situación que llegue a pasar, también como padres tenemos que aceptar y tenemos que tomar en cuenta lo que nos hacen saber nuestros hijos. ¿Para qué? Para que esto como familia se vaya fortaleciendo y no haya un distanciamiento, al contrario, haya una buena comunicación. ¿Y qué es lo que quiere nuestro Dios? Una comunicación correcta, basada en el amor, basada en el respeto, basada en la confianza, basada en el perdón En la y en la comprensión. Y sobre todo, si estamos apegados a las cosas de Dios, creo que cumplimos el requisito completo de lo que es una verdadera familia ante los ojos de Dios. Sí, y sobre todo también igual, a lo mejor las ocupaciones eh, ocupan nuestra atención total, que a veces los que son padres de familia quedan ya cansados, eh, a veces esto va acompañado con una poca tolerancia a, a sobre ciertas conductas sobre los hijos, y eso a veces a los padres de familia los pone en una situación en la cual están un poco tolerantes con ellos. Y aquí lo importante es, primero, calmarse, relajarse un rato y tomarse un tiempo para platicar con los hijos, porque luego a veces las malas decisiones, así nada más palabras sacadas al aire, sí son muchas veces muy hirientes, no medimos las consecuencias de lo que nuestras palabras pueden generar, y muchas veces podemos atesorar en los hijos deseos de rencor, de odio, sin que nosotros lo veamos, ¿no? Y esos delante de Dios, no, amigos, no es bueno que guardemos ira. La ira es la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Entonces, en esta parte, amigos, yo los invito a que primero analicemos, estudiemos la situación, tratemos de comunicar primeramente el esposo con la esposa, o viceversa, la esposa con el esposo, y llegar a un acuerdo sobre cómo pueden crecer a sus hijos en la educación, de cómo amonestarnos en ese amor. ¿Qué amor es el que la palabra de Dios está pidiendo para que los padres puedan amonestar a los hijos? Así como cuando algún miembro de la iglesia hace algo que Dios no pide, ¿cómo nos está hablando el apóstol Pablo? ¿Cómo nos está hablando el mismo Señor Jesucristo de amonestar? Para que pidámosle siempre a Dios que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento a través de la lectura de las Escrituras, a través de la constante oración, y si es posible hasta el ayuno, ¿no? Para que todo esto pueda tener un mayor impacto en nuestra vida, en la vida de ustedes como padres de familia y en la vida de los hijos. Y eso va a ayudar a crecer una familia con fundamentos de la palabra de Dios. Yo por mi parte, amigos, me gustaría ir cerrando este tema porque este tema es un tema muy bonito que tiene muchas otras partes que se pueden ir tomando, pero como en esa parte es la parte de la comunicación, trato de nada más enfocarme a esa parte en donde, pues sí, la comunicación tiene que ser algo amoroso, y las citas que estudiamos bien un servidor, esperemos que les ayuden a tener un panorama un poco amplio sobre lo que Dios quiere que sea el prototipo de la familia que se llega a Dios, en donde exista precisamente la comunicación amorosa, la comprensión, el perdón, el cuidado mutuo de los unos a los otros dentro de la familia, esos valores que son fundamentales para nuestro Dios. La comunicación familiar no solo es crucial para mantener y fortalecer la armonía en el hogar, sino también refleja el amor y la bondad que Dios desea que practiquemos entre nosotros, recordando y tomando parte de lo que al principio comentaba. Todo, para que una sociedad pueda caminar, todo su engranaje de la sociedad pueda caminar bien, tiene que existir estos bases fundamentales del tener ese temor a Dios. Cuando nosotros logramos entender ese temor a nuestro Dios, vamos a poder infundar ese mismo temor hacia la familia. Y cuando la familia camina en temor a Dios, amigos,
ya todo Dios va a proveer de lo demás. Eso es lo que yo me gustaría a mí concluir con mi parte en esta participación de este tema. Entonces, Fíjate, Cris, terminando lo que dijiste que temor a Dios va a fluir la familia, va a ser el eje medular. Vamos a repetir lo que dijo Josué en su momento, en Josué capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es importante que tengamos una comunicación asertiva en base al amor, en base al perdón, en base al respeto, a la tolerancia, al entendimiento de escucharse unos a otros para resolver, no para agrandar el problema, sino para resolver. Y tener como principal eje a nuestro Dios. Y podamos repetir estas palabras: yo y mi casa serviremos al Señor. Me gustaría terminar con un versículo que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Quería leerlo desde el versículo 6, pero voy a tomarlo desde el versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nuestro Dios es único y quiere para nosotros lo mejor. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si nosotros centramos nuestra familia dedicándole ese amor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor hacia nuestro Dios, nuestra familia va a empezar a trabajarse poco a poquito en espíritu, y vamos a lograr una familia en la cual no quiero decir que no va a existir dificultades, pero vamos a saber cómo resolverlas y cómo atacarlas. No atacarlas desde un enojo, desde una ira, desde un descontento, sino sobre todo teniendo la paciencia, teniendo la sabiduría de poder resolver las cosas. Y sigue diciendo: y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Lo importante que estemos en nuestra casa a hablar del amor de nuestro Dios, de que sobre todas las cosas, sobre todo después de los padres, primeramente es nuestro Dios. Si hablamos con nuestros hijos en nuestra casa, en el camino, cuando vayamos a la escuela, cuando vayamos a algún lugar, hablarles del amor de nuestro Dios, y al acostarnos, al orar, y estarles haciéndole énfasis una y otra vez del amor que tiene para nosotros nuestro Dios, y lo importante que es la familia para Dios, cada vez se va a ir fortaleciendo más. Cada vez va a centrar nuestra mirada, nuestra familia, hacia Dios. Nuestros ojos van a estar puestos. Y los problemas que pasen, las dificultades que pase una familia, las sabremos afrontar y las sabremos resolver con inteligencia, con sabiduría y sobre todo con amor y con la ayuda de nuestro Dios. Pues Cris, creo que podemos terminar este episodio sabiendo que nos vamos contentos porque Dios quiere, y podemos responder la pregunta: ¿es importante la comunicación familiar para Dios? Claro que es importante. Sí. Ya dimos unos ejemplos en base a la palabra de nuestro Dios de qué tan importante es la comunicación y por qué es importante que tengamos como familia una buena comunicación. Cris, te agradezco. Les agradecemos a ustedes porque nos han escuchado, porque han visto este episodio y porque han estado viendo los episodios anteriores. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir, y recuerden que nos vamos a escuchar y nos vamos a ver la siguiente semana. Que Dios les bendiga.